Fernández de Kirchner desde que ha sido presidenta hasta hoy. En realidad lo que podemos observar en general, ¿no?, es un ensañamiento particular con las mujeres que son eficaces en la esfera política. Para quienes no son muy eficaces en la esfera política, puede que cabe la cierta opacidad, pero la figura de Evita fue mucho más hostilizada en términos que la figura de su esposo. Y la figura de Cristina muchísimo más hostilizada. Ustedes saben que inclusive hay una cierta reserva de gente que es muy, muy anti-Kirchner, que sin embargo hace la resalva de, con Néstor era diferente. Ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿no? Es una construcción cuyo sentido es la misoginia. El sentido último es la misoginia, es algo que taladra fuerte. Yo creo que es una figura de enorme coraje, además. Ella es una de esas figuras que tiene un crecimiento exponencial a medida que más la utilizan. Y sí, la circunstancia bastante parecida en la que vivió Dilma Rousseff, que además fue tan hostigada que se hizo un derrumbe pseudo legal. Esto de la agresión, de la sobreagresión a las mujeres en la política, llevó inclusive a una propuesta de cierta modificación de nuestra ley 26485, que no tiene previsto, entre todas las circunstancias de violencia, la hostilidad expresamente política contra mujeres. Y cuando digo esto, digo en general, deberíamos pensar que a ninguna mujer que no nos guste en política la podemos atacar por su condición de mujer en política. Una se niega a dar epítetos similares a otras mujeres que están en política y a una no le gustan mucho o no le gustan nada, con la que tiene diatribas esenciales. Pero en realidad el tono de la hostilidad cambia absolutamente según el género que está en juego. Y las mujeres son un género todavía pernicioso en la vida política, a pesar de todos los cambios que hemos tenido, porque hay que acostumbrarse. Las sociedades tienen que demoler sus estructuras patriarcales para admitir con toda tranquilidad que no se trata de el poder no se trata de una reserva masculina, y que el poder político efectivamente, como estoy segura que va a ocurrir, ¿no?, en todos nuestros países, habrá un momento en que será casi insensato pensar como una Arcadia muy lejana en lo que estamos diciendo, porque yo estoy segura de que en unas décadas más, yo no lo voy a ver desde luego, pero habrá un cambio, una sintonía nueva. Sí, para eso, lo decía Sebastián muy bien, necesitamos una nueva estructura de sentimientos, de sensibilidades, y hay que desarmar sobre todo esas conspicuas violencias contra las mujeres que hacen política y que tienen así unos acervos de tanta, ¿cómo diré?, convicción, vocación, y que por otra parte hay otra cuestión también que se ha construido. Esas mujeres que tienen alta convicción, fuerza y coraje son masculinizadas. Miren ustedes, ¿no? Hay como una pérdida de los sentidos, del sentido femenino, ¿no? Se masculinizan, no sé qué tonterías se aporten. Las mujeres tienen altísima convicción, son capaces de guerrear ferozmente, a veces hasta la impoliticidad, por lo menos correcta, porque digo que son argumentativamente muy formidables las mujeres y suelen efectivamente, tener las mismas sintonías respecto de la fuerza, el empuje, y ni les digo, la estructura de pasiones, ¿no? La estructura de pasiones que es tan fundamental, aunque los varones lo nieguen, pero sin pasión no hay política, sin pasión no hay conocimiento, ¿no? Pero la verdad es que
si alguien no tiene pasión en política, es un pescado completo. Si en política se juega lo carismático, y lo carismático existe, absolutamente. Es una posibilidad que tienen algunos seres humanos de hacer contagios, de hacer contagios muy proactivos, ¿no? Y hay que siempre distinguir a una mujer de acción de una mujer autoritaria, a un hombre de acción de un hombre autoritario. A veces se compadece bastante la acción con lo autoritario, pero no es íncito, no es inexorable, tiene que escindirse. La capacidad de movilizar los efectos que tienen, a mí la palabra liderazgo no me gusta mucho, esos efectos motivacionales con los que es necesario el impulso colectivo. El impulso colectivo requiere unas marcas en donde algunos dan unas señales más fuertes, y así ha sido la historia. Y además, en fin, es como eso sí, es como una marca en el orillo acerca de la política, ¿no? Gramsci lo decía de manera muy bella. Gramsci decía que en una bella frase larga, que efectivamente no se podía descontar que los partidos políticos tuvieran una situación y una emergencia de clase. Partidos políticos se constituyen en orden a los intereses de clase que estaban en juego. Pero él decía, sí, pero hay algo más. Hay un más, hay un plus. Un político efectivamente puede expresar una clase, pero hay otro derrotero. Es alguien que tiene capaz de infundir el contenido de la pasión política, en cuyo caso esto debe ser admitido, ¿no? Que la propia arena política no coagula solo en orden a los intereses de clase, que los actores en la política, las actoras, están convocados a una compulsa muy apasionada, lo cual no elimina el origen o los trazos de clase que tiene, pero sí permite decir que hay otro incendio que no apenas la circunstancia de la clase.